Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Señorita Kerly Noriega, ¿qué vimos la clase anterior, por favor? Bueno, persona que no me contesta por lo menos algo, le saco de clases, ya. Creo que algo deben saber, aunque sea diga, no sé, no me acuerdo. Pero conteste, por No, favor. la verdad es que no me acuerdo. Ya, pero conteste, señorita. Señorita Alejandra Paredes, ¿qué vimos la clase anterior, por favor? Ya. Dicen, si no me equivoco, vimos sobre la exogénesis y la panspermia. Bueno, exactamente, pero también vimos las moléculas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la palabrita CHOMS? Carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, ¿no es cierto? También vimos esa palabrita, ¿sí? El tema que nos compete esta semana básicamente es de una estructura fundamental para la vida, ¿sí? Ustedes saben que las células, ¿no es cierto? Eh, Algunos autores y en la teoría celular, ¿sí? Consideran a la célula como el primer organismo, ¿sí? Que se formó para dar luego o posteriormente formar las distintas estructuras y dar los distintos seres, ¿no es cierto? Tanto plantas como animales, ¿sí? Entonces la célula, alguien me puede decir, dicho esto, según la teoría celular, que algo creo que ya les hablé, ¿qué sería una célula? Señorita Andino, ¿qué sería la célula? Por favor, para usted. A ver, señorita Carrillo, ¿qué sería la célula para usted, por favor? Es una unidad pequeña que puede vivir por sí sola. ¿Mm? A ver, señor Paredes, que le veo que está bailando. Sí, Lisa, es una unidad atómica. Ya, muy bien. Partiendo, ¿no es cierto? Es una unidad, ¿sí? Sin la célula no habría vida. Por ahí me decía es una unidad anatómica. ¿Qué más puede ser? Unidad anatómica, señorita Vélez, ¿qué más puede ser? Adentro tiene material genético. Ya, anatómica, genética, ¿qué más puede ser la célula? Señor Mateo Es un Rivera. organismo vivo. Bueno, obviamente, pues, señor Mateo Rivera. Ya decimos que es una unidad anatómica, genética, ¿qué más puede ser? Un grupo independiente. Bueno, vean, la célula es una unidad anatómica, fisiológica, morfológica, genética, que forman todos los seres vivos. ¿Sí? Pero bueno, yendo un poquito más atrás, las células, ustedes saben que se dividen en dos células, ¿sí? Células procariotas y células eucariotas, ¿sí? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque muchas de las veces cuando yo he hecho la pregunta a cualquier alumno, ¿no es cierto? Algún alumno, ¿no? Siempre me contestan célula animal o célula vegetal. Sí, es una división, ¿no? Pero ¿de dónde viene esa división? Tenemos célula procariota y célula eucariota. Dentro de la célula eucariota está la célula animal y la célula vegetal. ¿Sí? Entonces a veces confunden esta situación. ¿Sí? Entonces vuelvo y repito, hay células procariotas, células eucariotas. Dentro de las células eucariotas está la célula animal y la célula vegetal. Célula procariota se les considera a las bacterias, ¿sí? A las bacterias. ¿Ya?
Dicho esto, señores estudiantes, ¿quién me puede decir o se acuerda algo de las distintas células? Como les decía, la célula eucariota y la célula procariota. ¿Cuál diferencia entre una y la otra? A ver, ¿quién tiene una idea? Princi- ¿Perdón? Principalmente el núcleo. Ya, muy bien. Que la Exactamente. una tiene núcleo definido y la otra no. Ya, muy bien, exactamente, ¿no es cierto? Las células procariotas, digamos que es esta una célula, ¿no? Procariota, esta es una célula animal, ¿sí? Tanto la célula procariota como la célula eucariota tiene la membrana, ¿no es cierto? El citoplasma y el núcleo, ¿sí? La célula procariota, en cambio, tiene una pared, ¿sí? Dentro tenemos la membrana, tiene el citoplasma y regado en el citoplasma encontramos el ADN a manera de un ovillo, ¿sí? En cambio, en la eucariota, el citoplasma lo encontramos en el núcleo, ¿sí? Las células procariotas básicamente son células simples, ¿no? En cambio, las células eucariotas son células complejas. Pero antes de entrar a esto, vean lo que les decía, ¿no? Vean, la unidad biológica, morfológica y fisiológica de los seres vivos. Morfológica, ¿por qué? Porque da la forma, ¿no es cierto? Ustedes saben que en la reunión de células forman tejidos, los tejidos órganos, los órganos aparatos sistemas y los aparatos sistemas forman un cuerpo, ¿no es cierto? Forma. Fisiológica, porque cumple funciones vitales, ¿sí? Cuando ya se diferencian las células, estas forman, ¿no es cierto? O cumplen funciones vitales. Vean, hablemos del tejido sanguíneo, ¿no? Son células diferenciadas. El tejido nervioso son células diferenciadas. El tejido óseo son células diferenciadas. Cada una cumplen funciones específicas y vitales para la vida. Y la genética que me dijo por ahí una señorita, vean, ¿por qué es muy importante la célula? Porque en el núcleo, ¿no es cierto?, contiene el ADN. Y el ADN tiene los cromosomas y los genes y el código genético de cada uno de nosotros. ¿Sí? Por eso es importante esta, ¿no? Y yendo un poquito más adentro, ¿no? Tenemos la teoría celular. Vean, esta teoría ya se estableció básicamente en el siglo XIX. ¿Qué dice esta teoría? 4 puntos básicos, aunque esta teoría tiene algunos puntos, ¿no? Todo ser vivo está formado por una o más células. La célula es lo más pequeño que tiene vida propia, ¿sí? Toda célula procede de otra célula preexistente. El material hereditario, como ya dijimos, ¿no es cierto? Puede pasar de padres a hijos, ¿no? Pero vean, la primera, ¿no es cierto? Todos estamos formados por células, todos los organismos. Puede ser una, si le tomamos como ejemplo a las bacterias, ¿no? Células procariotas. La célula es lo más pequeño que tiene vida propia, y es verdad, ¿sí? Entonces, estos son los postulados de la teoría celular. Como les decía, las células se dividen en procariotas y eucariotas. Las células eucariotas a su vez se dividen en célula vegetal y en célula animal. Como podemos ver, las células procariotas, ¿no es cierto?, son organismos simples, ¿sí? ¿Por qué son simples? Porque aquí no tiene estructurado un núcleo y el ADN en estas células se encuentra disperso en el citoplasma. En cambio, las células vegetales o animales, ¿no es cierto?, presentan membrana citoplasmática o pared celular, citoplasma y el núcleo. Entonces, ahí tenemos ya los organoides citoplasmáticos o las estructuras propias de cada una de estas células, ¿no? Vean, por eso es muy importante. Vean, ¿cómo está estructurada una célula procariote o procariota, ¿no? Como les decía, presenta una pared celular, ¿sí? En cuyo interior también encontramos la membrana plasmática, el citoplasma y un nucleoide, que hace las funciones a su vez de un núcleo, ¿no? En donde se va a encontrar prácticamente el ADN. Vean, por eso las células procariotas, y si hablamos específicamente de los virus, ¿sí?
Al no tener un núcleo definido, hace que estas células puedan mutar. ¿Sí? Vean. Por eso es la importancia, ¿no es cierto?, de las células que tienen su núcleo, porque allí prácticamente actúan, si hablamos de los antimicrobianos, ¿no? Vean, por eso es muy importante esta situación. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Les quedó claro esto, por favor? Verán que son temas que ya ustedes han visto, estamos simplemente recordando, ¿no? Haciéndole un poquito más de profundidad. Bueno. Perdón. ¿Qué características posee básicamente la célula procariota? Ven, no poseen núcleo, como les decía, ¿no es cierto? Pero tiene una región llamada nucleótida, ¿no es cierto? Donde se encuentra el ADN en forma circular, más o menos a manera de un ovillo de lana. Sí saben qué es un ovillo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí saben lo que es un ovillo? Por ahí le veo al señor Coral que con una carita. A ver. ¿No saben qué es un ovillo? Bueno, el ovillo de lana es como una pelotita. ¿Sí? Cuando viene la lana, viene como hebra, ¿no? En forma así, alargada. Pero para poder tejer las personas le envuelven y forman una pelotita. ¿Sí? Entonces, más o menos el ADN en las procariotas tienen esta forma, ¿no? ¿Sí? Vean, como les decía, tiene una pared celular. ¿Sí? Muy importante en este sentido. Mide aproximadamente de 1 a 10 micras. ¿Alguien me puede decir qué es una micra? Una milésima parte de un milímetro. Ya, muy bien. La milésima parte de un milímetro. ¿Alguien sabe qué es el angstrom? Así más o menos es la figura que se representa en el angstrom. A ver. ¿Alguien sabe? A ver, ¿tiene alguna idea? Más pequeña que en la micra. Exactamente. Pero ¿cuánto más pequeño? Igual Bueno, por lo menos tiene una idea, ¿no? Vean, la micra es la milésima parte de un milímetro. El angstrom es la 10 millonésima parte del milímetro. Entonces, imagínense, ¿no? Bueno, entonces, hablando, ¿no es cierto? En este caso, de la célula procariota. ¿Sí? Son los únicos organismos con células, son las bacterias, se producen asexualmente por ficción binaria o división simple. ¿Alguien sabe cuál es este tipo de reproducción asexual por división simple? La bipartición. Bueno, vean, cuando hablamos de esta división simple, ¿no? Vean, algunos autores dicen que si las bacterias no fueran erradicadas, hablemos así, ¿no? En 72 horas cubrieran el total de la Tierra, todita la Tierra. Bien, tienen un poder de reproducción bastante, ¿no es cierto? Se reproducen fácilmente este tipo de microorganismos. Ven. Entonces, pero también ustedes saben que hay bacterias buenas, ¿no? Bacterias que fagocitan también conjuntamente con los hongos ciertos organismos muertos. ¿Sí? No todas las bacterias son malas, sino también otras que ayudan, ¿no es cierto?, a fagocitar, como les decía, estos tejidos. ¿Qué otras características presentan? Algunas presentan flagelos, ¿sí? Otras presentan unas fimbrias, ¿sí? Y otras presentan unas pequeñas, a manera de cilios, unos más pequeños que se llaman pilis, ¿sí? ¿Para qué si les sirven esto? Les sirve para poder movilizarse, ¿no?
Las bacterias pueden ser autótrofas o heterótrofas. ¿Alguien me puede decir qué significa autótrofa? Que crea su propio alimento. Ya, muy bien. Que crea su propio alimento. ¿Y heterótrofa? Que necesita de otro organismo para alimentarse. No te escuché muy bien. Que necesita de otro organismo para alimentarse. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Que necesita de otro organismo para poder alimentarse. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces tenemos este tipo de bacterias que son células procariotas. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Qué es la diferencia entre la membrana y la pared celular? Ya, la membrana celular, que bueno, eso ya vamos a ver posteriormente, pero para que no te quedes con la duda, la pared celular está formada por estructuras que le da rigidez, en este caso a las plantas. En cambio, la membrana celular no da esa rigidez, ¿sí? Es como su nombre lo indica, es una membrana, ¿sí? Es como cuando nosotros nos topamos así, ¿no es cierto? ¿Es rígido o no es rígido? No, no es cierto. En cambio, la pared celular tiene unas estructuras, eso les digo, ya les vamos a indicar, ¿no? Porque tenemos que ver la célula y ahí vamos a hablar de la pared celular, tanto de la membrana celular. Pero, básicamente, la membrana ayuda a proteger la célula, la pared también, ¿sí? ¿Pero qué? La pared celular le da la rigidez. Por eso las plantas, ¿no es cierto?, pueden crecer, no se caen, ¿sí? Si no tuvieran esta rigidez, las plantas fueran, ¿no es cierto?, solo estarían en el suelo. Hablemos de un árbol, ¿sí? La pared celular está dado en la corteza, ¿no es cierto? Y esta le da la rigidez, ¿sí? No sé si tienen otra pregunta, por favor. ¿No? Vean aquí. La pared celular forma una barrera protectora que le evita posibles daños o los cambios al medio ambiente. Tiene dos tipos de básicos. De estructura que le permite reconocer dos grandes grupos de bacterias. ¿Sí? Aquí no confundirse, ¿no? Con la pared celular también que presentan las células eucariotas vegetales, ¿no? Este es otro tipo de pared. Vean, ¿qué nomás cómo está formada una célula procariota? Vean, tiene ribosomas bacterianos. Para que me entiendan, en este caso, la membrana o pared celular de la célula procariota, el citoplasma, ¿sí? Y el núcleo que no es definido son estructuras básicas de esta célula, ¿no? A par, como les digo, de la célula eucariota, también tenemos membrana, citoplasma y núcleo. La membrana, como ustedes saben, o la pared celular está externamente, pero por dentro tiene una membrana plasmática esta célula, que está englobando a lo que es el citoplasma, ¿no? ¿Sí? Dentro de este citoplasma tenemos los ribosomas. Aproximadamente tenemos una variedad de 70 ribosomas, a diferencia de las células vegetales o animales, que tenemos más de 80 variedades de ribosomas, ¿no? ¿Sí? Cada uno, como les digo, actúan ayudando a la bacteria para poder sobrevivir. ¿Sí? Les decía, algunas bacterias tienen flagelo, ¿sí? O cola. Este flagelo o cola le permite para la movilidad. En cambio, otras tienen unas pequeñas fibrillas alrededor que se llaman fimbria, ¿sí? Que también les ayuda al desplazamiento de las, en este caso, de las bacterias, ¿sí? Vuelvo y repito, estos son organismos simples, primitivas, pequeñas, ¿sí? Vean, y básicamente las que se les conoce son las bacterias y las cianofisias, ¿sí? Que son células de origen básicamente acuático. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? A ver, señorita Kilka, ¿me ayuda por favor con la lectura de la página número 26?
¿Me escucha? Sí, Evolución de las células procariotas de eucariotas. Las células procariotas. Procariota viene del griego pro, antes, y carión, nuez, para referirse a una envoltura. En este caso, el núcleo celular. Son organismos unicelulares como bacterias y algunas arqueas. Su característica representativa es que su materia genética se encuentra libre dentro del citoplasma, sin una membrana que no lo limita. Componentes de las células procariotas. Son células simples con pocos organelos, sin embargo cumplen con sus funciones de crecimiento fisiológico y de reproducción. Algunas son autótrofas, es decir, que mediante fotosíntesis o quimiosíntesis, ay, quimiosíntesis. perdón, Sigan realizan nomás. su propia nutrición. Otras son heterótrofas, es decir, que requieren adquirir los nutrientes del medio. En este grupo se encuentran las bacterias que llamamos patógenas y causan enfermedades. Los principales componentes de las células procariotas son la pared celular, cubierta externa que separa el interior de la célula con su entorno, y la membrana plasmática hacia el interior de la pared. Poseen capa S proteína y glicoproteínas. El citoplasma se forma de citosol, gelatinosa al interior de la célula y las estructuras celulares expandidas en él. No contiene organelos, pero sí una membrana que lo delimita. El ADN, material genético de forma circular donde se encuentra la información genética. Adicionalmente hay la presencia de plasmidos, pequeños fragmentos de ADN circulares, pequeños ribosomas. Síntesis son las proteínas que constituyen el andamiaje de la célula. Algunas bacterias tienen estructuras especializadas en su superficie celular, las cuales les ayudan a moverse, adherirse a otras superficies e incluso intercambiar material genético, como los flagelos y llamadas pilas, que sirven para intercambio de material genético. La reproducción celular se realiza por bipartición o fisión binaria. Esto quiere decir que una célula se divide dando lugar a dos células iguales a la madre. Bueno, muy amable señorita. Entonces, como pueden ver, ¿no? Las características que tiene la célula procariota. No sé si tienen alguna pregunta ustedes sobre la célula procariota. Bueno, vuelvo y repito. Las células se dividen en procariotas y eucariotas, ¿no? Y las eucariotas en célula animal y en célula vegetal. Las células procariotas son organismos simples. Las eucariotas son organismos más complejos, ¿no? Las células procariotas, al ser organismos simples, su forma de reproducción es asexual, ¿sí? Su forma de alimentación es autótrofa o heterótrofa, ¿no? Que forman su propio alimento o necesitan de otros órganos para alimentarse. Cuando hablamos de la reproducción, puede ser por división simple o fisión binaria, ¿sí? Que significa que se divide y forman dos organismos nuevos con iguales características, ¿no? A la precedente o a la célula madre. En cambio, en las células eucariotas, de acuerdo a la célula que pertenece, va a adquirir las características, como le decía, si son células sanguíneas, si son solo células adiposas, ¿sí? Si son células nerviosas. Cada una de estas van a tener sus propias características. En cambio, en las células procariotas van a ser igual a la célula madre, las células hijas, ¿no? En cuanto a su tamaño, son microscópicas, pueden medir de 1 a 10 micras, pueden tener movilidad a través de flagelos, de la fimbria o del pili, ¿no?
que son estructuras más pequeñas que también le ayuda a movilizarse. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, ahí vamos.